¿Hola? No se escucha, ¿no? ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo estáis? ¿No estáis? Gracias. Bueno, gracias, John Mark, por esta presentación. Sí, es un gozo y una bendición poder estar aquí y una gran responsabilidad también, pero gracias al Señor que nos bendice con toda bendición espiritual. Y vamos a pasar ya al pasaje en el que vamos a estar meditando. Estamos en Malaquías 3, versículos del 6 al 12. Malaquías 3, versículos del 6 al 12. Y dice así: Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Santo Padre, te damos las gracias por esta mañana, gracias porque podemos estar aquí reunidos para escuchar de tu palabra, para conocerte más, para conformarnos más a la imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Te pedimos que nos ayudes a entender, nos exhortes, nos confrontes. Te pedimos, Señor, que podamos alabar tu santo nombre, que quitemos todo nuestro egocentrismo, todo nuestro pecado y revélanos tu verdad. Ayúdanos a entender y a tener la reverencia correcta que debemos tener ante tu presencia. Es en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que te lo pedimos todo. Amén. Bien, vamos a hacer un poco de recuerdo, porque estamos en el último profeta del Antiguo Testamento, y no voy a leer desde Génesis hasta aquí, porque entonces nos tiraríamos aquí toda una semana, pero vamos a recordar que ya ha pasado un tiempo desde el exilio en Babilonia. Ya no están en el exilio. Y además, el templo ya ha sido reconstruido. Y los israelitas tenían una esperanza. Y esperaban 3 profecías: la Nueva Jerusalén, el Mesías, es decir, el Cristo, y justicia y paz. Pero todo eso no había llegado para ellos todavía. Y nos encontramos con un pueblo desanimado y decepcionado con Dios, que duda de sus promesas, malinterpreta su palabra, dando resultado el abandono y el descuido de la ley, la desobediencia de la ley. Y vamos al primer punto de este mensaje, que es muy claro en el versículo 6, que Dios no cambia. Y para introducir este texto, quiero que leamos el versículo 17 del capítulo 2, la última pregunta que se le hace. Dice: ¿dónde está el Dios de justicia? Ellos le estaban preguntando que si les había abandonado, que dónde está el Dios
justo y santo, que castiga y condena el pecado. ¿Dónde está la venganza? ¿Dónde está la rectitud? ¿Dios nos ha abandonado? ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está el Dios de su pueblo? Y para ello, al necio y ciego pueblo de Israel, Dios le envía un profeta para decirles que su entendimiento acerca del carácter de Dios era erróneo. Y les envía este profeta para recordarles algo muy importante en cuanto a su desconfiada e incrédula manera de ver a Dios y su palabra. Y es pues cuando leemos el primer versículo, porque yo, Jehová, no cambio. Esta afirmación la encontramos en varios pasajes de la Biblia. No hace falta que los busquéis, los leo yo. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Salmos 90, versículo 2. Antes que nacieran los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Pero qué quiere decir que Dios es inmutable? Es decir, que no muta, que no cambia. Esta es parte de su carácter, del carácter divino. Y podemos dividirlo en 7 puntos, no muy extensos, no es una predicación de 7 puntos, pero el primero es que no cambia en su esencia. ¿Recordáis el nombre revelado a Moisés en Éxodo 3? Yo soy el que soy. Su inmutabilidad nos habla de su aseidad, de su autoexistencia, de su autosuficiencia. Segundo, Dios no cambia en sus atributos. Siempre es justo, siempre es eterno, siempre es santo. Si solo fallara en uno de esos atributos, dejaría de ser Dios. Y entonces podemos contestar en el mismo capítulo a la pregunta de ¿dónde está el Dios de justicia? Y dice en el versículo 5 del capítulo 3, y vendrá a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. El tercero, Dios no cambia en sus planes ni decretos. Dios tiene un plan, no tiene 2, ni 3, ni 4, como nosotros podemos llegar a tener. Dios tiene un plan A y va a hacer ese plan A, no va a hacer el plan B, no le hace falta. Cuarto, Dios no cambia, por lo tanto, en sus promesas. La palabra de Dios sigue igual, pero pareciera que hay situaciones en las que no siento a Dios, creo que me ha abandonado, creo que no está cerca de mí, pero eso no niega la verdad de que Dios está con su pueblo. Dios no cambia. Solo Él es confiable. El punto 5 es que Dios no cambia en sus castigos. Bajo su juicio, sabiduría y soberanía, Él ha establecido una paga por el pecado que es la muerte. Gracias. Romanos 6:23. Y ha establecido una condenación eterna para los que no creen en su Hijo. Juan 11:26. 6. Dios es inmutable en sus escogidos. Dios no puede desalvarnos, si se puede decir esta palabra. Si Dios te ha dado la salvación, no te la va a quitar. Es inmutable en esta verdad. Y Dios es inmutable en la persona de Cristo Jesús. En su naturaleza, Jesús, aunque también humana, era divina. Pudo experimentar los cambios de una vida humana, pero en esencia, la esencia divina que compartía con el Padre y el Espíritu Santo es inmutable. Las circunstancias no afectan para nada, en ninguna medida, a Dios. Nada ni nadie altera la mente del Señor.
Y el dolor puede desorientarnos. Las catástrofes pueden distorsionar nuestro entendimiento. Nuestra falta de juicio, nuestro pecado, nuestra incredulidad puede hacernos dudar e incluso negar. Pero la verdad es que Dios es el que es. Dios no cambia. Y el pueblo de Israel pedía justicia. ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está el Dios justo y santo que castiga y condena al pecado? Y a mí me gusta una cita de R.C. Sproul que dice: no pidáis justicia. Nunca pidáis justicia, porque la podéis tener. Es fuerte la afirmación. Yo alguna vez he pedido justicia y luego escuché la cita de Sproul y dije, bueno, espero que Dios no tenga en cuenta esta oración. Si Dios aplica su justicia en ese momento a ese pueblo rebelde, ese pueblo que ha pecado contra el Señor, el pueblo es consumido, es destruido, erradicado por completo. Si Dios de verdad quiere aplicar su justicia, lo va a hacer y lo puede hacer, y entonces las consecuencias son desastrosas para el pueblo que recibe esa justicia. Dios dice que me ama desde la eternidad pasada, necesariamente me va a amar en la eternidad futura. Pero eso no quiere decir que no me vaya a disciplinar por mi pecado. Por eso la nación de Israel no había sido consumida, por su gracia, porque Él es un Padre bondadoso. Y el versículo dice, ¿no? Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque yo, Jehová, no cambio. Si hay algo malo en mi relación con Dios, si hay algo que va mal, que pienso que no es correcto, que veo que aquí Dios se le ha escapado, es porque yo lo he hecho mal, es porque yo he pecado, es porque yo he cambiado. Y este es el segundo punto en el que quiero hacer énfasis, en que el hombre sí que cambia. Nosotros cambiamos constantemente. Cada segundo ya estamos cambiando. Y vemos el versículo que dice, os habéis apartado. Israel persiste en fallarle a su Dios. Después de todo, Israel sigue ahí, fallando, pecando, desobedeciendo, yéndose tras el mundo, yéndose hacia la idolatría, hacia el adulterio, tanto como nación como por individuo. Pero la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Cambiamos nosotros? ¿Cambiamos nuestra adoración al santo y único Dios por cualquier otra cosa? ¿Lo hacemos? ¿Somos como esa nación de Israel rebelde y pecadora? ¿Y cómo sigue el texto? ¿Qué dice? Dice, desde los días de vuestros padres. No es que empezaran ayer a pecar, a desobedecer. No es que empezaran la semana pasada. No es que tuvieran una flaqueza. No. Desde los días de vuestros padres. Vamos a hacer un poco de memoria, ya que no podemos leer todo el Antiguo Testamento. Dios escogió a un pueblo, ¿no? Tenemos los patriarcas, los grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que fueron rebeldes, pecadores. Luego Dios salvó por medio de la mano de Moisés al pueblo de Israel en Egipto, lo liberó. ¿Y qué hizo Israel nada más salir de esa prisión? Pecar, fallarle a Dios otra vez. Y esa primera generación no entró en la tierra prometida. Dios les dio un maná, les dio el maná, provisión
protección, cuidado. ¿Y qué hace la nación? A ver, no queremos esto, yo quiero carne, quiero una barbacoa, quiero algo más consistente. ¿Queréis esto? Toma esto. Y otra vez, y pasamos por los jueces, y pasamos por los reyes, David, Salomón, y todos igual. El cautiverio a Siria, el cautiverio de Babilonia, y el pueblo no entiende, el pueblo peca, y se rebela contra el Señor, y cambia. Si queréis ver un resumen de unos cuantos versículos de la historia de Israel, muy bonito, es el Salmo 78, no tenemos por qué leerlo aquí, que nos habla de el pueblo infiel, pero el Dios es fiel. Recordemos que su inmutabilidad se conecta con su fidelidad. Dios no cambia porque permanece fiel a quien Él es. Llevan más de 1000 años de historia siendo el pueblo amado, escogido, guardado de Dios. ¿Y qué les dice Dios ahora? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. ¿Cuántas veces Israel cambió su adoración a Dios por cualquier otra cosa? No hace falta ser muy específico, pero si quitamos a Dios de nuestro centro, ya vamos muy, muy mal. ¿Por qué? Porque el hombre sí que cambia. Y para poder volvernos a Dios, el versículo 7 dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Luego volveremos a hacer más hincapié en este versículo porque me interesa ver algo muy interesante. Para poder volvernos a Dios debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Debemos apartarnos de Él. Si queremos llegar a la presencia santa de Dios, donde no habita pecado, debemos despojarnos de nuestra vana manera de vivir. Debemos olvidar el pecado en el que estamos atrapados. Debemos apartarnos de Él, arrepentirnos. Solo así podemos acceder a la santa presencia de Dios. Somos nosotros quienes nos alejamos de Él. Nosotros vamos por ahí diciendo, no, esto, bueno, hoy y mañana ya no lo volveré a hacer más, te lo prometo. Y no solo a Dios, entre nosotros nos pasa. ¿Y qué pasa mañana? Que lo hago y lo hago peor. ¿Y qué pasa pasado mañana? Otra vez y otra vez y otra vez. Promesas que no se cumplen ni se cumplirán, porque el hombre es débil. Somos débiles, influenciados por el cambio y cambiando constantemente. Y vemos la respuesta del pueblo. Versículo 7. Hoy sí, Señor, es verdad, tenemos que cambiar. ¿Dice eso el versículo? ¿En qué? ¿En qué hemos de volvernos? Mas dijisteis, ese más indica contraste. Dios les dice, pueblo amado, volveos a mí. Y el pueblo dice, ¿de qué? ¿De qué tenemos que volvernos? Y estas palabras, lo sabemos por el versículo 13, dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. No es una pregunta lícita de decir, no encuentro mi falla, Señor, ¿me puedes guiar para encontrar la solución y acercarme más a ti? No. Son palabras violentas, cargadas con odio, alejadas del arrepentimiento. Hay una anécdota muy buena que utiliza Josías Grauman acerca de este pasaje. Y es que
hay dos hombres y yo le digo al otro, digo, te quiero, te amo, y el otro que está así se va alejando y se da la espalda y le dice, yo también te quiero, pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Has cambiado, te has ido, me has abandonado. Y el otro hombre que no se ha movido dice, pero si sigo aquí, eres tú el que te has alejado y te has dado la vuelta. Israel debía arrepentirse de su pecado, obedecer, siguiendo los caminos rectos y santos del Señor. Y lo que encontramos aquí es que lo que no estaban haciendo bien es que ellos no estaban dando el diezmo. Versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Debemos recordar que Israel vivía en una teocracia y permitirme este anacronismo, pero sería como una especie de impuestos, ¿vale? Para que lo entendamos. Y Israel debía pagar esa décima parte. Y bajo el Antiguo Testamento, quiero remarcar, bajo el Antiguo Testamento, Dios prometía bendiciones físicas si Israel obedecía. Sus bendiciones no llegaban debido a la desobediencia nacional, porque la nación toda me habéis robado. Dios bendice a los que le obedecen, y eso es verdad, eso es una realidad. Pero también muestra la disciplina a todo aquel que está dispuesto a desobedecer. Y la respuesta lógica a esa disciplina debería ser el arrepentimiento, la vuelta al Señor. Y esto se ve más claramente en los versículos del 10 al 12, donde Dios les recuerda el antiguo pacto, lo que debían hacer para obtener esa bendición. Debían dar una décima parte de los productos agrícolas como señal de que Dios es dueño de toda la tierra. Para ello Dios dispuso un sitio específico, que es el alfolí, donde luego esas ofrendas serían para los levitas y sacerdotes, y así como para los pobres de la comunidad. Y aquí hay un llamado a la obediencia, en el versículo 10, y en el versículo 11 hay un llamado también a la protección del Señor. No tenían la protección del Señor. Entonces, al obedecer tenemos esas bendiciones, pero también tenemos la protección del Señor, guardados bajo su amparo. Ahora bien, no estoy haciendo un reclamo a los diezmos, ni mucho menos. Eso también es otra predicación aparte. Cristo cumplió perfectamente el antiguo pacto, y bajo el nuevo pacto el apóstol Pablo nos llama a abundar en la gracia y el don de dar. El amor lleva a un grado más elevado de generosidad que la ley no podía cumplir. Y todo esto suena muy bien, es muy, muy bonito, muy, muy fácil, ¿no? Bueno, pues nos arrepentimos y ya está, ¿no? Me marcan la falta y ya está. Bueno, pues he hecho una falta, he escrito una falta ortográfica, la borro, la escribo bien y todo arreglado. Pero os digo una cosa, hermanos, los muertos no pueden dar su diezmo. Un muerto no puede levantarse e ir y hacer lo que toca hacer. Y por eso vamos al tercer punto, y es que Dios se involucra con su creación. Tercer punto, quiero hacer énfasis. El pecador no puede volver a Dios a no ser que Dios intervenga con su gracia. Vamos a volver otra vez al versículo 7, donde dice, volveos a mí y yo, soberano, Rey del universo, creador de todos vosotros, me quedo aquí esperando a que os arrepintáis. Dice, volveos a mí y yo volveré a vosotros. ¿Son solo los hijos de Dios quienes se vuelven a Dios?
La palabra volver en otras ocasiones se ha traducido como convertirse y muchas otras como arrepentirse. Entonces, permitirme esta traducción, pero Dios está diciendo, arrepentíos y yo me arrepiento. Pero ¿no hemos dicho que Dios no cambia? ¿Que no es hombre para que cambie? Vale, vamos a ir paso por paso, porque esto es algo difícil para nuestras mentes finitas de entender un gran misterio como es este. Dios nos quiere revelar quién es Él, su verdad, su carácter, y lo hace de manera que nosotros podamos llegar a entenderlo. Y por eso vamos a lidiar con esto, con este apartado, diciendo 4 cosas. La primera es que estamos ante un misterio. La eternidad la entendemos. Entendemos que Dios es eterno, pero no cabe en nosotros que Dios no tenga ni principio ni fin, que no haya nacido y que no vaya a morir. No cabe en nosotros. Estamos ante un misterio. Y muchas veces Dios se revela en su palabra con algo que llamamos antropomorfismos, que son explicaciones humanas para enseñar verdades divinas. En Deuteronomio 8:3 leemos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios es invisible, Dios es espíritu, Dios no tiene boca. Pero ese antropomorfismo nos explica una verdad sobre quién es Dios. El segundo punto es que la verdad de que Dios diga, volveos a mí y yo me vuelvo a vosotros, nos comunica una verdad muy importante y muy bonita. Y es que Dios está involucrado con su creación, no está apartado de ella, no está apartado de su pueblo. Dios se involucra con los suyos, con los que son sus hijos. Dios desciende para vivir entre el polvo y la desgracia, por amor a nosotros, su pueblo. Y hay una anécdota que también cuando estaba trabajando con niños de 3 años, yo veía sobre todo los padres primerizos, no es algo general, no siempre pasa, pero sobre todo había algunos que se les detectaba muy bien, y es que ellos sabían que sus hijos iban a llorar cuando los dejaran en el cole, de hecho ya empezaban a llorar. Y el padre sabía lo que iba a pasar, el padre ya sabía que iba a estar en buenas manos, y el padre se duele de que su hijo llore. El padre se duele, le sabe mal, pero aún así lo hace. Y muchas profesoras me decían que veían a los padres en algunos coches, cuando llegaban al coche, lloraban, porque están involucrados con sus hijos, porque aman a sus hijos. No están apartados, no porque sean más grandes o sepan más. Y eso nos habla también del carácter de Dios. En tercer lugar, Dios cambia sus acciones en consonancia a su naturaleza. Y esto es cuando yo me arrepiento, antes estaba en condenación, pero ahora Dios me ha dado vida en Cristo Jesús. Y ahora lo que tengo es vida eterna. Es decir, el Dios inmutable siempre actúa de acuerdo a su inmutable naturaleza. Repito, el Dios inmutable actúa de acuerdo a su inmutable naturaleza. Y el último punto es que Dios es quien interviene. Vemos en el versículo 17 de este capítulo, del capítulo 3, dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que les sirve. Y el punto aquí es que el hombre está muerto en sus delitos y pecado, nos dirá luego más tarde Pablo en Efesios. El hombre está destituido de la gloria de Dios. El hombre no puede llegar a Dios.
Pero es Dios que interviene con su gracia, dándole arrepentimiento y fe para volverse de sus caminos. Solo el Hijo de Dios, el que es comprado por precio, puede volverse. Dios les dice aquí, arrepentíos, pero ellos no pueden. No podemos. Y es por ese motivo que Jesús descendió. Y es por ese motivo que Cristo Jesús vino a morar entre nosotros. Por nosotros se hizo maldición, cargando la cruz que cada uno de nosotros debíamos cargar. Recibiendo la ira santa de Dios, contándole como injusto al justo que murió por los injustos. Solo en Cristo. Solo Él fue a la cruz y cumplió la ley. Él obedeció desde el principio. Y resucitó al tercer día. Y luego fue y ascendió a los cielos. Y está a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo. Entonces, cuando Dios actúa, perdona y da vida, es solo de ese momento en el que uno puede volverse a Dios. Hermanos, Dios no cambia. Nosotros cambiamos constantemente. Qué gran bendición que solo Cristo Jesús, solo Él, por la gracia de Dios, tenemos bendición, tenemos vida eterna. Y el pasaje acaba en el versículo 12. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Cuando el pueblo obedecía, cuando estaban en fiel armonía con el Señor Todopoderoso, la nación llegaba a ser de bendición para las naciones. Y así lo puede hacer con la Iglesia. Y así lo ha hecho con la Iglesia. Pero debemos actuar con transparencia ante nuestro Dios. Debemos ser fiel a su palabra, caminando por la fe, por la gracia en nuestro Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.